Short Story 4, Dante Gebel. Hoy vamos a hacer un repaso por la historia de quizás el futuro presidente de los argentinos. Maybe. ¿Presidente? ¿Le suena familiar? Hoy vamos a explorar sus orígenes, vamos a ver de dónde vino, qué ha hecho, qué está haciendo y qué pretende hacer. Pero como saben, lo haremos desde una óptica muchísimo más importante, profunda y relevante que la que hacen los historiadores y los periodistas. O sea, si ustedes vienen a este Short Story a buscar hechos, fechas, no va a pasar. Pero si vienen a buscar verdad, mística, leyendas, mitos y ciencia, tenemos no menos de 5 leyendas alrededor de Dante Gebel. No menos de 5 leyendas inchequeables para compartir con ustedes. Pero antes de iniciar todo, vamos a hacer Dante Origins, ¿no? Vamos a ir al Dante Inicia. Vamos a empezar por los orígenes de Gebel para poder entender su pasado, para entender su trasfondo y a mi humilde entender, poder entender, ¿cuántas veces iba a decir entender, no? La idea es repasar sus orígenes para poder entender lo que él está haciendo ahora. Porque muchas de las decisiones que él toma, para mí, se ven reflejadas en ese eco, se ven reflejadas en ese inicio que tuvo. Dante Gebel nació en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el partido de General San Martín. Dato que no le interesa a nadie, yo también nací en San Martín. Wow. Lo que es el destino, ¿eh? ¿Estoy diciendo que soy el nuevo Dante? Maybe. ¿Qué? ¿Cómo? Puede que sí. Dante nació en el año 1968, es decir, que está próximo a cumplir 60 años. O sea, Dante va a cumplir 60 años en 2 años. No parece ni a palo un señor de 60, Dante. Pero ¿por qué para mí es importante dónde nace? Porque Dante nace en el conurbano, nace en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, como el menor de 4 hermanos. Dante nace en una familia, todo esto contado por él, lo pueden ir a chequear ustedes, compuesta por su papá, Federico Gebel, y su madre Nelly. Dante se describe a sí mismo como un niño de ojos tristes, porque su papá, descendiente de alemanes, un hombre que no mostraba mucho cariño, un hombre de pocas palabras, era alcohólico. Ahora, no era un alcohólico violento, no era un alcohólico que gritaba, que pegaba, sino quizás algo igual de malo o peor. Era un alcohólico ausente. Un hombre que estaba y a la vez no estaba. Dante es marcado por esta falta de cariño paternal, digamos, de alguna manera, como esa falta de conexión en sus años más jóvenes, y crece un poco con esa mirada de ojos tristes, ¿no? Hasta que ocurre un evento que es el que cambia el destino de toda esta familia, no solo de Dante, sino de sus hermanos y de sus padres. Que es que su mamá cae enferma de cáncer. Nelly cae enferma de cáncer, los médicos le dicen no hay vuelta atrás. Como decimos en Argentina, tiene el boleto picado, se va a morir. Y en medio de esa desesperación, como quizás muchas familias, los Gebel acuden a una reunión evangélica. Allí un pastor ora y la enfermedad desaparece. Ahora, si vos estás viendo esto y no sos creyente, tenés todo tu derecho a ser alguien escéptico, ¿no? Y decir, ¿cómo se sanó de un cáncer milagrosamente? No me cierra. Tenés todo tu derecho de no creer. Pero es innegable que lo que sea que haya pasado fue el Big Bang para Dante. A partir de ahí, su papá Federico dice que no va a volver a tomar una gota de alcohol y cumple. Y empiezan a congregarse en esa iglesia y Federico, su papá, se convierte en un pilar de la congregación. Dante, para este momento, tenía unos 10 o 12 años.
10 o 12 años. Quiero que tengamos también un poquito de atención al contexto país. Ahora lo voy a ir desarrollando, ¿no? Dante entonces a esa edad empieza a ir a la iglesia y cuando está llegando a los 17 años le suceden dos cosas. La primera es que consigue trabajo, su primer laburo, más o menos a esa edad, 16, 17 años, dibujando caricaturas, ¿no? Tiras cómicas para un periódico, para un diario cristiano, ¿no? Si no me fallan los números ni las cuentas, estamos hablando ya del año 84, 85, 86, que es el momento donde Argentina sale de la dictadura militar, entra en la democracia, y con la democracia, con la llegada de Alfonsín I, ¿no? Pero digo, con la llegada de la democracia en general, lo que sucede es una gran apertura a las disidencias, ¿sí? Esto lo explica muy bien Pablo Seman. Empiezan a aparecer, por ejemplo, disidencias sexuales que estaban muy oprimidas durante la dictadura militar. Empieza a haber más manifestaciones relacionadas a lo que tiene que ver con la comunidad LGBT. Empieza a haber algunas cosas relacionadas al aborto. Pero esa apertura que da la democracia a la diversidad, ¿no? Y a las disidencias es muy, muy, muy fértil para que explote el mundo evangélico. Entonces en los 80 vos tenés las campañas de Anacondia, tenés ahí, empieza a asomar un Claudio Freyson. Argentina empieza a reconectar con las campañas de Tommy Hicks de los 50, que hablaremos de Tommy Hicks en algún momento, hablaremos de lo que fue el gobierno de Perón y la entrada de los evangélicos pentecostales fuertemente al país. Pero es en ese contexto nacional que Dante empieza a trabajar en este periódico cristiano, ¿no? Y parece una pavada esto, parece una pavada. Pero la iglesia en los 80 era muy tradicional, traje, corbata. Y ya que vos estés haciendo un cómic gracioso, Iván, si querés buscate un cómic de Dante porque son buenísimos, tipo Dante caricaturas, busca. Ya es una señal, es toda una declaración de principios de un joven que hacia adelante en el futuro iba a romper con muchísimas estructuras religiosas. Porque Dante te puede gustar o no, puedes amarlo, puedes odiarlo, pero lo que es innegable es que dentro del mundo evangélico Dante rompió muchísimas estructuras. Y gran parte de eso, de ese árbol que es hoy, se ve en esta semilla cuando era un joven adolescente dibujando tiras cómicas. Pero en simultáneo a esto le sucede algo más, que es que trabajando en la carpintería de su padre, que era carpintero, casi pierde los dedos de la mano derecha. Casi pierde los dedos de la mano derecha. Entonces él como que dice, che, conseguí laburo dibujando, me va bien, casi pierdo los dedos en la... Es como una señal de que es por acá, ¿no? De alguna manera. Y ese mismo año, o por ahí, acuérdense, no sean tan detallistas, no, ¿viste? Acá estamos analizando mística, ciencia y verdad, no estamos metiéndonos en el barro de la temporalidad y eso. Ese mismo año, o por ahí, aparece el pastor Jiménez. No sé cuántos conocen al pastor Jiménez, pero es algo así como una de las figuras más mediáticas del mundo cristiano pentecostal. Y ahí es donde arranca la locura de Dante. Dante ya tenía casi unos 20 y pico de años. Y empieza a predicar. Y era bueno predicando. Era bueno. Era bueno. Saltamos de los 80, ahí está la tira cómica. Te tardaste un poquito en la tira cómica, ¿eh? Ya pasó hace 10 minutos la tira cómica. No fue tan fácil de encontrar como parece. Bueno, para los que quieran pueden después profundizar, ¿no? En esto de Dante y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a los años 90, Dante ya es un predicador. ¿Y qué pasa en los 90 en Argentina? Por eso hay que analizar a Dante en paralelo con la historia del país. Esto es serio, hay que analizar a Dante en paralelo con la historia del país. En los 90 explota la televisión, explota la radio. Los 90 son la década de Tinelli, son la década de Pergolini, son la década de figuras mediáticas que cambian la manera en la que se suele consumir entretenimiento en nuestra tierra. Entonces, Dante, un joven de 20 años, ve esta apertura
ve que para muchos de los jóvenes de la iglesia se sentía que los líderes hablaban otra cosa, otro idioma. El mundo está cambiando, Argentina está cambiando, y se mete dentro de esta grieta. Ve esta grieta, ve esta fractura entre el mundo, cómo consume, cómo entretiene, cómo informa, y la iglesia, y él se mete ahí en medio. Se asocia con Daniel Haddad, Radio 10, ya estamos hablando de los 90 con Radio 10, y lanza un programa de radio cristiano. Pero que no tenía que ver con sermones, no predicaba del infierno, no predicaba del rapto. Él predicaba a través del humor, a través de monólogos, de música. Era cero solemne, Dante. Cero solemne. No existía algo así. Hoy nos parece muy normal. Hoy hasta inclusive podemos pensar que en TikTok hay una competencia por ver quién es el más desfachatado, el más irreverente. Pero en esa época era toda una extrañeza, era toda una rareza. Y Dante, con 20 y pico de años, menos de 30, se pone a hacer esto. Arrancó a la madrugada, ¿viste? Como los pastores esos brasileros que no los quiere ver nadie, lo ponen en América, le dan un bloque ahí. Arrancó a la madrugada y en 2 años el programa ya era repetido por más de 500 emisoras de radio en todo el continente. Y empezó a llenar un teatrito, y empezó a hacer un movimiento. El pastor de los jóvenes. Habla el idioma que los jóvenes hablan, lo presenta de una manera que poca gente lo puede hacer. Es gracioso, es simpático y encima predica. ¿Qué más querés? Pero si la cosa fue creciendo, llegamos ahora a la era del máximo descontrol. Que es cuando Dante dice, che, ¿qué pasa si en vez de hacer un teatro, hacemos un estadio? ¿Cómo? ¿Qué pasa cuando hacemos un estadio? Entonces Dante convoca a 50.000 personas a un estadio, no a un recital, no a ver un partido, a escuchar una prédica. Fíjense la estética de Dante, ¿no? Si ustedes miran la estética de los superclásicos, era una fiesta. Era una fiesta para la juventud, una cosa que, che, somos un montón. Se cantaban cánticos como olé, 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 Jesús, un minuto de silencio para el diablo que está muerto. Era toda una cosa. Bueno, este es el del año 2000. Ya habían transcurrido varios, ¿no? La Bombonera, el Monumental, Vélez, hasta el Obelisco. El nombre de estos eventos, inclusive, para mí fue una masterclass de branding. Los superclásicos de la juventud. Los superclásicos de la juventud. Era un superclásico entre el cielo y el infierno, ¿viste? Entonces, todo esto que pasaba con Dante, todo este movimiento popular, tenía 2 características que quiero marcar con ustedes, que me parecen que son vitales para entender ese futuro. ¿Sí? La primera, esto lo organizaba Dante. No lo organizaba ninguna iglesia, ninguna organización religiosa. Dante. ¿Sí? Y el segundo punto es que la prensa argentina no hablaba de esto. O sea, venía Luis Miguel a la cancha de Vélez, llenaba Vélez, tenías al otro día a Catalina en el noticiero del 13 contándote lo que había hecho Luis Miguel. Dante Gebel, un pastor, llenaba la cancha de River, metía 70.000 gente, silencio sepulcral en los medios de comunicación. Entonces, estos superclásicos crecen apalancados en Dante. Dante es el que empuja, por supuesto con donantes, por supuesto que no se cargaba él solo con todo eso, pero lo llevaba él. No había ninguna organización alrededor. Y todo esto pasaba en las sombras. Los medios de comunicación lo ignoraban completamente. Entonces, acá surgen algunas preguntas que nos podríamos hacer y que yo sé que muchos en los comentarios van a estar mencionando. Sobre todo los que son cristianos de toda la vida. Esto no es el evangelio, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es un show. Esto es negocio, esto es guita, esto no tiene nada que ver con predicar la palabra, ¿viste? Yo no sé si esto es tan así, porque hay muchísima gente que conoció a Jesús en estos eventos. Porque hay gente que le invitaban porque Montaner iba a cantar y de repente salía este pastor y les predicaba y decían, che, yo pensé que la religión era algo aburrido, pero resulta que puedo disfrutar música, puedo estar con mis amigos, celebrar. Mirá esta gente lo alegre que está. Dante casi que inventó esto. Eso que haces en tu iglesia de armar
un campeonato de fútbol o de armar una noche de pizza e invitar gente para después predicarle, nació acá. Prácticamente lo inventó Dante, de alguna manera. Y si no lo inventó, lo popularizó. Entiendan, estamos hablando de ciencia mística y verdad, no estamos hablando de historia estricta, de alguna manera, ¿no? El último gran superclásico de esta primera etapa sucede en el año 2005, cancha de River, 90.000 personas, Montaner, producciones impresionantes, un delirio. Ustedes pueden buscar en YouTube los superclásicos y se van a encontrar con cosas increíbles. Increíbles. Esto es 2020. ¡Qué bandón 2020! ¡Qué bandón 2020! Y en el año 2009, Dante hace algo que nadie espera. Después de tener programas en radio, televisión, después de llenar estadios en Argentina, de hacer giras de teatro por Argentina, en la cima de su popularidad, se muda. Se va del país. Me cansé que no me alcance, dijo. ¿Viste eso? Me cansé que no me alcance de esforzarme. El Germán Beder, ¿viste? En el aeropuerto con las valijas. Se va rumbo a los Estados Unidos, a California. Se va a pastorear la Catedral de Cristal. La Catedral de Cristal era una institución histórica del mundo protestante americano, con 1000 líos internos, no vale la pena ahora ahondar mucho en eso, pero como bien hacen los gringos, ¿viste? Todos los mercados están segmentados. Entonces vos tenías la congregación, vamos a decir, angloparlante y la congregación hispana. Bueno, Dante es contratado como el pastor de la iglesia hispana. La catedral amasa una deuda de $36 millones, no por culpa de Dante, ¿no? Son los problemas que ya tenía la catedral antes. Después habría que ver cómo una iglesia genera $36 millones de deuda, ¿no? Pero bueno, es tema para otra cosa. Repito, esto no tiene nada que ver con Dante, ¿no? La iglesia ya estaba en esta crisis, una guerra familiar interna, y lo contratan a Dante. Y en el 2012, unos 3 años después de que Dante se haya mudado, mire lo que es esa iglesia, a California para pastorear la Catedral de Cristal, la catedral es vendida a la diócesis católica. Roma compra la Catedral de Cristal. Entonces, Dante, que había dejado Argentina en 2009 para ir a pastorear acá, presumiblemente se quedó sin laburo. Uno podría decirlo, ¿no? Aunque Dante siempre, con todos los libros que ha hecho y con todos sus programas, como bien dice él, tenía fuentes de ingresos diversas, digo, ¿no? Pero uno podría pensar, bueno, me fui a probar afuera, no funcionó y volvió. Y no hizo eso. Fundó River Church. En el año 2014, River Church abre sus puertas. Y la filosofía de River Church a mí me parece muy interesante. Yo fui a River Church, tengo algunos comentarios para hacer sobre River Church. Pero más allá de que está configurado como una arena, ¿no? Como que Dante, la plataforma está en el centro y vos desde todos lados podés ver al predicador. Digo, no tiene la estructura de una iglesia tradicional, parece otra cosa. Es una arena, como le dicen los yankees. Con una producción impresionante, con pantallas y con luces y demás. Tiene como una filosofía bastante interesante. No queremos ser un estanque, queremos ser un río. Por eso se llama River, por río, no por los gallinas. El río fluye, el estanque se queda quieto. Nosotros no queremos acumular gente, nosotros queremos enviar gente. Entonces, es un paradigma muy distinto al de la iglesia tradicional en cuanto a... Vos vas a River Church, tenés una fila alrededor. Si sos nuevo, te ponen adelante, te sientan adelante de todo. Llegás y te vas, es casi como ir a ver una obra de teatro. Probablemente la iglesia tenga un montón de vida interna, probablemente tenga equipos de voluntarios, de ujieres y tenga un montón de ministerios. Pero es como... Es un show, loco. O sea, y no lo digo de manera despectiva, es un show. De hecho, yo cuando fui, Dante ni siquiera estaba sentado ahí. Viste que vos vas a la iglesia, está el pastor sentado ahí, lo saluda. Dante sale de atrás del escenario, va, viene. Es como literalmente un show y está todo perfectamente hecho. Perfectamente hecho, el inicio, el final. Y acá le tengo que pinchar el globo a más de uno. ¿Vieron que Dante puede hablar 1 hora y pico y no leer ni trabarse? Es porque tiene un teleprompter. Yo estuve ahí y lo vi.
No me diga. Dante tiene un terrible, terrible teleprompter. Dante tiene un gran teleprompter en el que está su prédica y con la que va hablando. Entonces, Dante empieza a transmitir en YouTube, es uno de los primeros en transmitir con regularidad las reuniones pre-pandemia. Ahora, después de la pandemia, todo el mundo tiene un canal de YouTube. Pero antes de la pandemia fue uno de los primeros que dijo, che, es por acá, con su página de Facebook, haciendo posteos, contestándole a haters, peleándose con la gente en los comentarios. Hay un momento impresionante que es que viene alguien y le regala una Ferrari a Dante. Alguien de la congregación le regala una Ferrari y Dante sube la foto como todo un chat ahí con la Ferrari a Facebook y lo vuelven loco, ¿viste? Le dicen de todo, lo bardean y él se mete a poner los comentarios, poner los comentarios y cuando está en todo ese boom de tráfico, ¿viste? De millones de vistas de gente que lo está bardeando, te saca un posteo de que va a estar ahora haciendo una gira no sé dónde, anda a comprar las entradas. O sea, un tipo con un nivel de estrategia promocional y comunicacional increíble. Se podría decir de alguna manera que Dante conquista Los Ángeles, que conquista California, porque River Arena es un fenómeno. Vos a la reunión que vas tenés una fila infinita para entrar, no importa el domingo que sea, y Dante lo cuida como un tesoro. Nunca predica a alguien que no sea Dante. Dante todos los domingos está ahí. Ahora creo que predicó un par de veces Marco Witt, pero Dante, no importa en qué país haya viajado en la semana, el domingo el chabón está ahí predicando. Es impresionante. Es impresionante. Y eso de habérselo tomado tan a pecho, para mí es parte del éxito. Del éxito. Pero, vamos llegando al presente y vamos llegando a presidente. ¿Sí? Vamos llegando a presidente. Y acá, amigos, hay algunas cositas interesantes para analizar. Primero, ¿quién es el presidente más popular de América Latina hoy? Más popular por lo que ha hecho, por cómo ha cambiado su país. Que vos decís, che, este país era de una manera y lo dio vuelta como una media. Bukele. De vuelta, te puede gustar o no, Nayib Bukele cambió El Salvador. ¿Saben quién hizo una oración bendiciendo la asunción de Bukele en 2019-2024? Dante Gebel. Dante Gebel. Pero hay más. Esto es una... De vuelta, esto no está chequeado. Esto no está chequeado. Tómelo como ciencia y verdad. No lo tomen como un hecho fáctico y chequeable. Se corre la voz, se rumorea, que cuando Dante era joven, alguien vino y le profetizó todo lo que él haría en su vida. Que Dios le daría los medios de comunicación, los oídos de los jóvenes. Y todo lo que esta persona le profetizó a Dante en su juventud se ha ido cumpliendo. Excepto una profecía que todavía está pendiente, que es que Dante sería presidente de Argentina. Llegaría a la presidencia. Inchequeable, David, ¿qué es lo que estás diciendo? Bueno, es inchequeable. Pero si ustedes van al año 2020-2021, van a ver que Dante deja las redes sociales porque Dios le ha asignado una misión y quiere concentrarse en ella. Búsquenlo. Dante Gebel deja las redes sociales y van a ver el posteo en el que él dice: Dios me ha dado una misión y para concentrarme en ella necesito dejar toda distracción. Un par de años después empieza la gira Presidente. Y hoy estamos a las puertas del lanzamiento de su plataforma de gobierno. Ya hay 10 puntos. 10 puntos. ¿De qué se va a tratar el gobierno o el virtual espacio que quiere promocionar a Dante como presidente? Que es Consolidación Argentina. No me acordaba el nombre. Consolidación Argentina. Entonces, ¿es real que alguien le profetizó que va a ser presidente? No sé. Lo que es evidente es que
Si Dante se está metiendo en esto, es porque él cree que tiene una misión de Dios para cumplir. Y permítame decirle, sobre todo a los escépticos que nos están mirando y la gente que no cree, que pocas cosas hay más potente que alguien que cree que tiene una misión de Dios por cumplir. Y no importa si vos crees en Dios o no. Si alguien cree que Dios le va a dar esto, se va a pelar el lomo para conseguirlo. Se va a pelar el lomo. Pero ¿se acuerdan que cuando yo hablé, y esta ya es una teoría especulativa mía, cuando yo hablé de los superclásicos de Dante, mencioné que lo había organizado él de alguna manera, ¿no? Sin organizaciones involucradas. ¿Por qué? Porque esta es mi tesis y esta es mi teoría de lo que creo que vamos a estar viendo en las próximas semanas, en los próximos meses, yo creo después del Mundial. El evangélico, sobre todo el que hoy tiene 50 años, tiene 40 años, creció con Dante, lo vio, compró sus libros, fue a los superclásicos. Lo quiere. Puede tener sus diferencias, pero en general el evangélico lo ama. Dante, entonces, si verdaderamente quiere ser presidente, no necesita convencer a más evangélicos. Están convencidos. Digo, tampoco es que haya un montón de otras ofertas, digo, ¿no? Porque Dios quiera que no. Le va mal a Milei. Milei no puede reelegirse. ¿A quién votás? Nadie sabe a quién votar, ¿entendés? Nadie. Un peronista que no quiere votar a Milei, ¿a quién votar? No sabe a quién votar. ¿No? Entonces, no hay tantas opciones. No es un menú súper nutrido, ¿no? El de la política actual argentina. Bueno, yo creo que Dante verdaderamente al mundo evangélico no necesita convencerlo. Y lo que él va a querer hacer es separarse del mundo evangélico. Yo creo que lo escuché y si no estamos pronto a escucharlo. Dante va a empezar a hablar de una casta religiosa. Así como Milei habló de la casta política, va a hablar de una casta religiosa, va a hablar de una casta evangélica, y que él no tiene nada que ver con esa casta, de alguna manera. Se va a separar. De hecho, cuando Dante hizo el superclásico en el año 2015, una vez más le esquivó a todas las organizaciones religiosas, iglesias y demás. Él ni siquiera dice que es pastor, él dice que es artista, dice que es otras cosas. Él no quiere seducir a más evangélicos. No necesita, sabe que ya ha hecho mucho. Entonces quiere hacerlo hacia afuera ahora. Entonces va cada vez a separarse más y más y más y más y más del establishment religioso, del establishment evangélico. Va a haber batallitas, que no les extrañe que empecemos a ver a pastores y líderes diciendo que directamente ni hay que votar antes, si Dante se postula. Porque esto es una tensión que está ahí y que sucede. A lo mejor nadie la nombra, Y a lo mejor yo me puedo meter en problemas por nombrarla, pero no me importa. Somos 40 gordos apocalipsis acá. Entonces, Dante, mi conclusión es que sabe exactamente lo que está haciendo. Se viene preparando para esto mucho. Y lo mejor que podés hacer, lo peor que uno podría hacer, lo mejor que podés hacer para Dante es subestimarlo. Es subestimarlo, decir que se lo van a comer crudo. ¿Sí? ¿Estás muy seguro de lo que decís? No nos olvidemos que Argentina es un país donde todo está por suceder, ¿no? 2 años antes de ser presidente, Milei era panelista en un programa de televisión. Nunca había tenido gente a cargo. Jamás. Nunca había sido ni jefe, ni gerente, ni nada en ninguna empresa. 2 años después está a cargo del destino de más de 40 millones de argentinos. Dante le ha tenido empresas, iglesias, organizado 1 millón de cosas. El niño de ojos tristes de Billinghurst, el pastor de los jóvenes, un presidente. La historia se está escribiendo, amigos. Esto fue Short Story Dante Gebel.